Y bueno, entonces vamos a empezar con los contenidos de hoy, que se va a basar en lo que es funciones. Vamos a trabajar un poquito de lo que es funciones con valor absoluto y en términos generales, los límites. ¿Listo? Bueno, entonces, las funciones es una relación en donde se asigna elementos de un primer conjunto a un segundo conjunto. Eso es en términos generales, de forma muy, pues así, visual y que nos permite pues reconocer un poquito esas relaciones que nosotros queremos encontrar a la hora de solucionar una función. Hay dos partes principales de lo que es una función. Una que se define como la función dominio, que es el subconjunto de reales en el que se define la función. Este es el dominio donde se define la función como tal. Y la imagen es el rango de valores de esa función para la que existe x. Reconociendo pues que estamos trabajando con esta función, este ejemplito que tenemos acá, es la función de la raíz de x. Como sabemos, tenemos un dominio en el que son números reales en los que se define la función. Entonces yo tengo que la parte del dominio son como esos valores a los que yo le doy x. Miren que el negativo, los dos números negativos que encontramos acá en el dominio, no tienen ninguna imagen o ningún rango de valores, ¿cierto? Porque son números negativos y son números imaginarios. Mientras que el 0 y 1 y el 2 sí tiene un rango de valores, cada uno tiene un número específico que lo permite relacionar con el conjunto inicial o conjunto dominio. Entonces nosotros definimos pues las funciones y normalmente se representan en una gráfica en el que tenemos en ocasiones dos líneas paralelas, ¿cierto? El eje cartesiano, tenemos el eje X y el eje Y. En ocasiones pues también hay funciones de 3 dimensiones, entonces se maneja otra línea que es la línea Z y bueno, esas ya son cosas más pues específicas y un poco más complicadas. ¿Qué pasa? Nosotros manejamos un tipo de funciones que se llama funciones de valor absoluto y son funciones que se denominan como se ve acá, en este y igual a estas dos rayitas en X. Y lo que quiere decir el valor absoluto es que nosotros a un valor negativo le vamos a cambiar siempre al valor positivo. O sea, siempre la idea de nosotros aplicar un valor absoluto es que nosotros podamos siempre obtener el valor positivo de cualquier número, sea que sea un número positivo ya o que sea un número negativo. ¿Sí? Entonces, normalmente la función es negativa cuando es menor que x, obviamente, y positiva cuando es mayor que x. Pero ¿qué pasa? Nosotros definimos el valor absoluto, por ejemplo, de -2, de este valor -2, y pues el valor positivo es 2. Miren que siempre cambia los signos si es de signo negativo, mientras que si es de signo positivo, nosotros simplemente lo dejamos igual. De tal manera que nosotros cuando tengamos el resultado de cualquier valor absoluto de cualquier número, siempre sea un valor positivo. Entonces, cuando nosotros queremos graficar, que normalmente lo que nos permite visualizar el comportamiento de una función y de ahí determinar varios componentes principales, cuando nosotros representamos una función de valor absoluto, se ve de esta manera. Se ve en la que si nosotros vemos el valor 0, pues el valor 0 no tiene signo, entonces lo dejamos igual. Si nosotros vemos el valor -1, el valor de valor absoluto va a ser 1. Entonces aquí tenemos los valores negativos en X y los valores positivos en X, que sería ese valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos dan una función. Esa función puede contener no solamente la X, entonces eso sería un caso pues muy sencillo, mientras que en otros nosotros visualizamos como unas sumas o restas
o hasta otras variables que pueden definir el rango de movimiento de la función y el comportamiento que puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un x más 1. Cuando nosotros definimos un valor absoluto, nosotros siempre tenemos que visualizar varios tipos de rangos en los que se puede manejar x, ¿vale? Los rangos en los que se puede manejar x es, vamos a empezar por esta parte derecha, que cuando x más 1, miren que aquí es el término positivo, entonces nosotros podemos tener dos tipos de casos para llegar a x más 1. Recuerdan que yo les dije, siempre es un valor positivo, siempre es un valor positivo. Entonces pueden haber dos casos a los que se puede llegar a este valor positivo. Este, en el que puede ser los dos negativos, ¿cierto? Y yo aplicar valor absoluto quedaría exactamente este x más 1, o que anteriormente también estaban los dos positivos, entonces no hubo cambio. Pero siempre hay que visualizar las opciones que puede llegar a tener, en el que puede que todos los elementos de la función hayan sido negativos anteriormente del valor absoluto, o que los dos hayan sido positivos, como en este caso primero. Entonces, si los dos fueran negativos, b positivos, como en este primer caso, entonces quiere decir que es mayor o igual a 0, ¿cierto? Porque no hay valores negativos y siempre va un valor mayor o igual a 0. Mayor a 0 en el que pues el valor sea 1 o más adelante, y el valor menor a, igual a 0 en el que x tenga un valor de menos 1, ¿cierto? Menos 1 más 1, 0. Ahora, en el otro caso que se puede llegar a dar y que el valor absoluto sea aplicado es en el que los dos valores sean negativos. Porque nosotros al aplicar valor absoluto acá obtenemos el x más 1. Entonces, nosotros tenemos que ver también este caso. Nosotros al ver este caso, quiere decir que x más 1, este x que teníamos, es menor a 0. Porque los valores son negativos, entonces son menores a 0. Cuando nosotros tenemos estas condiciones, nosotros podemos ser más específicos. Entonces, nosotros lo que normalmente se hace es dejar el término x o el término de la función, que en este caso es x, como se ve acá. En el caso de la función, quede la x solita, quede la variable asociada a la función solita. Y lo otro, pues pasarlo al otro lado. Cuando nosotros manejamos las desigualdades, que eso se vio más o menos en álgebra, ustedes al manejar las desigualdades, pues hay que verificar todo lo de los signos, si se cambia o no se cambia y demás. Entonces, si yo quiero despejar esta desigualdad de acá, lo único que hago es pasar este 1 al otro lado de forma negativa. Y lo mismo pasaría para la parte de abajo. Si yo quiero pasar la x sola, y la idea, también importante decirlo, la idea es que el número, la variable quede positiva. Miren que acá la variable quedó positiva, entonces lo que se hace es simplemente pasar el signo de acá. Miren que acá era x más 1, entonces paso, como lo hicimos anteriormente, lo paso a restar, queda menos 1. Entonces las dos opciones que se pueden dar en este valor absoluto, en esta función de valor absoluto, es que x más 1, si x es mayor o igual a menos 1. Y lo vimos, ¿cierto? Cuando les estaba diciendo que si el valor es menos 1, entonces da mayor o igual a 0. Mientras que menos x menos 1, si x es menor a menos 1. Entonces, si es menor a menos 1, pues el número va a dar negativo y se aplicará esta función relacionada acá. Si el número es mayor o igual a menos 1, se aplicaría la función de acá. Entonces, esa es la idea de cuando se manejan las funciones de valor absoluto, que nosotros tengamos las opciones
a las que se pueda llegar con ese valor absoluto y ya referirnos a ellas dependiendo del valor de x que nos den. Si nosotros estamos, por ejemplo, haciendo la gráfica de esta función, entonces nosotros tenemos que ir verificando, digamos que yo quiero verificar de -5 a 5. Entonces cada uno de esos valores los voy a ir asociando a una de estas funciones. Entonces, por ejemplo, -5. -5 es mayor o igual a -1, no. Entonces aplico esta función, entonces -5 menos 1 es -6. Entonces ya lo grafico y así sucesivamente. O sea, ya quedaría el punto en -5, -6 en el cuadrante 3 de la gráfica. Y así ustedes pueden ir construyendo este tipo de funciones de valor absoluto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Claro, por ahora. Vamos a ver la parte de límites y vamos a trabajar entonces un poquito más adelante. Bueno, la parte de límites de una función requiere pues ya un poco más de manejo de funciones y lo que vamos a realizar es un tipo de asociaciones a la función en el que tenemos una variable independiente que tiende a un valor a. Entonces nosotros tenemos el límite de esta función, el límite de la función x, que x tiende a A. A puede ser varios valores, puede ser un valor entero, un valor, y bueno, también puede ser decimal, quién sabe. Hay profesores que les puede llegar a poner decimal, o puede llegar hasta ser valores como el menos infinito y el más infinito. Esos temas de infinito y más infinito no los vamos a tratar mucho, pero es importante pues que sepan que se puede llegar a dar al caso. Y ya eso es un manejo un poquito más diferente a lo que sea cuando es un número real. ¿Listo? Entonces, los límites tienen algunas propiedades que nos permiten dar su solución y el manejo pues de forma que sea solucionable. Entonces, por ejemplo, hay unos límites que son muy sencillos, que nosotros lo único que tenemos que hacer es realizar una sustitución directa del valor asociado a la función. Entonces nosotros tenemos la función. Lo único que hacemos es hacer la sustitución directa del número al que tiende la variable, que ya lo vamos a ver, y ya ese sería el valor del límite. Otra de las propiedades que se maneja de los límites es el límite de una constante, que es la misma constante, obviamente. El límite de x, que sería simplemente reemplazar a, que sería pues, el valor de a o el valor al que tiende x. El límite de una potencia, que esta propiedad 1, 3 y 4 prácticamente es la misma. ¿Cierto? Es una sustitución directa, pero son casos pues específicos que nos están presentando. Pero prácticamente es la misma, exactamente la misma propiedad. Tenemos el límite de una potencia, que como les dije es casi lo mismo, es simplemente reemplazar x por el número al que tiende a. La ley de la suma, que se ve también en lo que es cálculo 2, en integrales, en el que podemos separar los límites. ¿Cierto? Si tenemos una suma entre funciones, entonces nosotros podemos también separar los límites y luego hacer, por ejemplo, sustitución directa de cada uno, y eso daría lo mismo que sumar las funciones y luego aplicar el límite. Lo mismo para la resta, ¿cierto? Esto es como suma y resta, lo podemos hacer para suma y resta. También hay una ley en el que si tenemos la función y tenemos una constante que está multiplicando la función, la podemos sacar del límite y luego realizar el límite de la función. Esta propiedad suele ser demasiado útil a la hora de solucionar límites, para que la tengan muy presente, porque es una ley que nos va a facilitar mucho a la hora de realizar los límites y los cálculos correspondientes a este. Tenemos la ley de producto, que como vimos para la ley de las sumas, también podemos separar estos límites de esta manera: límite de f por límite de g, pues límite de las funciones separados, es lo mismo que juntos, ya es como ustedes se sientan más cómodos de hacerlo.
Hay otra ley, otras leyes, estas leyes son importantes que las tengan muy en cuenta porque pueden facilitarle o hasta pueden poner más dificultad a la hora de realizar un límite. Porque si ustedes usan un límite de una propiedad que no va en el límite o una propiedad que antes les complica más la solución de los límites, pues de nada les va a servir, ¿cierto? De pronto ustedes creerán que separando las funciones va a ser mejor, pero probablemente sea antes más fácil, de pronto haya algún área a la que ustedes puedan hasta quitar, pues sea que se suma con la misma pero en negativo, entonces es importante que ustedes también sean conscientes de ello, ¿cierto? Que no hayan aplicando propiedades pues a la loca. Entonces, la ley del producto, como les dije, también se puede separar, mientras que la ley de cociente es la única que difiere porque, bueno, es separar los límites, perdón, también del cociente, es casi que lo mismo. La ley de potencia que aplica en el que si nosotros tenemos una función que está elevada a un número, nosotros podemos realizar el límite de esa función y luego elevar a ese número, a esa n, que debe ser un entero positivo. Entonces, eso nos puede facilitar mucho, pues, lo que es el cálculo de una potencia, el cálculo del límite. Y tenemos la ley de la raíz, como la potencia, si tenemos la raíz de la función, entonces podemos también aplicarlo a todo el límite como tal, no solamente a la función. ¿Listo? Estas son las propiedades que se tienen de los límites. Son propiedades pues, que ustedes deben utilizar a la hora de solucionar el límite. Muy bien. Entonces, vamos a solucionar un límite muy básico, que es el límite. Bueno, aquí hay dos límites. Vamos a ver primero este que tenemos acá, en el que tenemos límite cuando x tiende a -1. Así es la forma en la que ustedes se van a referir a los límites. Límite cuando x tiende a el número que está acá, que es -1. Y tenemos la función x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, ¿quién me puede decir qué propiedad acabo de usar acá? Acá. ¿Qué propiedad usamos acá y que nos dio el resultado? Lo de la Así, suma. la de la suma. ¿Por qué dices que la de la suma? Creo que es la primera. La potencia. La primera, muchachos. Vamos a ver cuál es la primera. ¿Listo? El que dijo la primera está en lo correcto. La primera que nos dice sustitución directa. ¿Por qué es una sustitución directa? Porque vamos a ver primero la función. La función nos está diciendo x al cuadrado más 2x más 1. Tenemos aquí un polinomio cuadrado. Entonces, ¿por qué decimos que es una sustitución directa? Si ustedes verifican acá, lo único que hicimos en esta parte, miren que acá, vamos a ver solo esta parte principal. Lo único que hice es que cogí este número al que tiende x, que es -1, lo cogí y lo reemplacé en cada uno de estas x que está acá. Miren que acá tenemos x elevado al cuadrado. Entonces yo reemplacé, en vez de x, puse -1, pero está al cuadrado, entonces lo pongo al cuadrado. Más, tenemos un 2 acá y tenemos otra x, pero yo estoy haciendo una sustitución directa. Entonces lo único que voy a hacer es que en vez de x, vamos a poner el número al que tiende x, que es -1. Entonces vamos a reemplazar esa x por -1. La ponemos. Y le sumamos 1. Ahí no hay ninguna x, entonces no hay que sustituir nada. Ya lo único que queda es hacer una operación de álgebra de potenciación, de multiplicación de números y ya. Entonces, -1 al cuadrado es 1, 2 por -1 es -2, más 1. Y si yo hago esto, 1 menos 2 es -1 más 1 me da 0. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no es? A ver, nosotros podríamos aplicar
no alcancé a ver quién dijo la propiedad de la suma, pero nosotros también podríamos haber hecho eso. Nosotros podríamos haber separado estas funciones y luego hacer el límite. Vamos a hacerlo. Vamos a separar esas funciones. Vamos a escribirlo acá. Y ustedes van a ver que a veces es simplemente hasta complicarse más. ¿Por qué? Porque es hacer un límite y luego otro límite y luego otro límite, sabiendo que lo único que tenían que hacer era reemplazar la x. Yo pude haber aplicado esa función, esa propiedad, perdón. Nosotros teníamos el límite cuando x tiende a menos 1, ¿sí o no? De x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, como dijo un compañero, la propiedad de la suma. Entonces, ¿cómo sería la propiedad de la suma? Límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado. Límite. Entonces vamos a separar cada parte de nuestra función. De x al cuadrado, ¿sí o no? Más límite cuando x tiende a menos 1 de 2x. Más límite cuando x tiende a menos 1 de 1. Entonces, miren que yo al aplicar esta propiedad ya me toca aplicar otras propiedades. ¿Cuáles otras propiedades? Esta es aplicar la propiedad número 3 que vimos. Ver 4, límite de una potencia. Entonces la aplicamos. Entonces es simplemente reemplazar el menos 1 al cuadrado. Más, vamos a aplicar sustitución directa aquí también. Entonces es simplemente 2 por menos 1. Más límite de 1, que es la propiedad número 2, que es sobre las constantes, que daría 1 igual. Entonces miren que yo pude haber hecho todo esto y aplicar otras propiedades adicionales. Mire que al final apliqué 3 propiedades, 4 propiedades, mientras que en la solución anterior, solo aplicamos una, solo aplicamos la sustitución directa. Entonces, como les dije cuando les estaba presentando lo de las propiedades, es importante que ustedes no se compliquen y que ustedes sepan visualizar de una vez qué tipo de propiedad se puede usar para que no hagan cosas innecesarias o cosas que ustedes les puede quitar más el tiempo a lo que ustedes pueden reducirlo, que eso es lo ideal a veces en un parcial. Claro, ahí con lo de las propiedades y cómo aplicarlas y cómo saber que en verdad cuál es la más fácil, cuál es la más difícil, más o menos. Sí, profe, muy claro. Muy bien, qué bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la que tenemos ahorita, que es 1 x menos 2 al cuadrado. Si nosotros vemos esa, entonces tenemos que ahí podemos también hacer sustitución directa. Si nosotros hacemos sustitución directa, ¿esto qué nos da? Da 0. 0, muy bien. Entonces, 1 sobre 0 normalmente nos da indeterminado. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones en límites, nosotros asociamos esta solución a que nos da infinito. ¿Listo? ¿Qué pasa? Aquí en esta clase de hoy no vamos a ver algunos conceptos que se pueden manejar cuando tenemos estas situaciones. ¿Qué pasa? Nosotros podemos usar unas leyes que ya fueron denotadas, que ya fueron demostradas, que se pueden usar, que nos van a permitir evitar este tipo de inconvenientes, porque esto es inconveniente cuando nosotros tenemos un resultado que nos arroja negativo, que nos arroja menos infinito.
Entonces, bueno, negativo no, infinito, perdón. Infinito o menos infinito siempre va a ser como un problema. Entonces, la idea es buscar soluciones que nos permitan llegar a una constante y así poder solucionar el límite. Aquí nos dio infinito. Vamos a ver este otro ejercicio que ya es un poquito pues más de álgebra, pero al final termina siendo lo mismo. ¿Por qué más de álgebra? Porque aquí podemos hacer también aplicar las propiedades, nosotros podemos aplicarlas y qué tales, pero a veces es importante visualizar la función primero y trabajar primero con la función y luego aplicar el límite, que nos permita reducir la función lo más posible y así luego aplicar sea una propiedad o sea la sustitución directa, que es como la más conocida y la más utilizada en este tipo de casos. Entonces, nosotros tenemos este límite. Límite cuando x tiende a 1 de arriba tenemos x al cuadrado más x menos 2 y en la parte del denominador tenemos x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, vamos a coger solo la funcioncita. Nos paramos acá. Solo la función. Le damos el límite a un lado hasta ver lo más reducida posible esta función. Entonces, lo único que hacemos es que vamos a hacer un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hallar el trinomio cuadrado perfecto de arriba. Entonces, los números que multiplicados me den menos 2 y que sumados o restados me den 1, que es el que acompaña a x. Pues sería menos 1 y 2. Si nosotros hacemos esta multiplicación, miren que me queda x al cuadrado más x menos 2. Lo mismo abajo, aplicamos un trinomio cuadrado perfecto, que creo que ustedes ya lo vieron esto en álgebra. Y si no, pues lo deben de estar viendo, que simplemente buscamos un número que dos números que multiplicados me den 2 y que sumados o restados me den 3. Normalmente, menos 1 por menos 2 me da 2. Y menos 1 menos 2 es igual a menos 3. ¿Cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestras trinomios cuadrado perfecto. Miren que acá yo puedo reducir esto y ¿qué hago? Cancelar este x menos 1 con este x menos 1. Eso es como una división. Prácticamente esto nos da 1, entonces lo podemos quitar. Y así tenemos algo un poquito más reducido. Ya nos queda x más 2 y x menos 2. Y ahí no podemos cancelar nada, ya ahí podemos ya aplicar propiedades de los límites. Entonces ya volvemos a los límites. Y miren que lo único que hice acá fue aplicar la primera propiedad, que es la propiedad 1 de nuestra lista de propiedades y la más utilizada. Entonces, lo que hacemos es reemplazar el número al que tiende x en las x que tenemos en la función. Entonces tenemos x más 2 y x menos 2. Entonces reemplazo este 1 acá, me da 1 más 2, que es 3. Y luego tenemos 1 menos 2, que es menos 1. Al hacer esta división, pues me da menos 3. ¿Alguna pregunta con este punto? ¿O todo claro? Pues ahí es factorizar hasta que hallemos el factor 0, ¿cierto? ¿Cómo así que el factor 0? Pues que el factor 0 es que él nos dé pues indeterminado. No. No, mira que aquí nos dio una constante, que es menos 3. No, sí, pero pues, si usamos la primera propiedad nos daba 0 arriba y Ah, abajo. ok. Ujú. Exacto. Pero, a ver, ojo con esto. No, a ver, si a 0 también es una constante y no quiere decir que sea un problema. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos a solucionar a la loca un ejercicio como este, de aplicar ahí mismo la propiedad directa, lo que puede ser es que por dentro estamos perdiendo propiedades del límite de esa función que nos va a dar un resultado diferente. Como lo dijo el compañero, pues fácilmente si nosotros hacemos aquí sustitución directa,
pues queda 1 más 1 menos 2 me da 0. ¿Cierto? Entonces ya me dio 0. Ya esto me dio 0. ¿Qué pasa? Miren que llegar a ese tipo de conclusiones puede ser un error, porque miren que si nosotros lo solucionamos, lo desmenuzamos bien, definitivamente no nos dio 0, nos dio menos 3. Cuando nosotros hacemos álgebra, ¿cierto? Y extendemos esto para poder luego reducirlo, esto es extenderlo y luego reducirlo, la idea es encontrar realmente el valor asociado al límite. Porque si nosotros en ocasiones podemos solucionar hacia la loca porque son ejercicios básicos, aquí no hay nada que hacer, aquí va a dar 0 sí o sí. Pero en estos ejercicios que son ya un poquito más estructurados con varios trinomios cuadrados perfectos, una división, entonces sí hay que hacer álgebra, pero no porque nos dio 0, sino porque hay algo adentro pues, que probablemente de diferente de 0. Puede que nosotros acá a la hora de terminarlo también nos haya dado 0. ¿Listo? Ya eso no importaría. Pero no es porque nos haya dado 0 acá, sino porque hay que hacer la construcción correcta y poder definir bien cuál es el límite real. ¿Listo? Listo, Espero que profe. eso, gracias. Espero que eso haya quedado claro, ¿listo? Porque se va con una idea errónea de esta clase y la idea es antes presentarles algo que los ayude más, que los perjudique. Bueno, hasta luego.